Bueno chavales, se suponía que este video iba a ser un versus, pero después de meditarlo seriamente, me decidí por hacer otro Respect React ya que tenía esta parte del video completa. No es la primera vez que me pasa que miro una serie con mucho hype por cosas que me dicen o escucho por ahí, y después resulta todo lo contrario. Si por curiosidad se preguntan con quién iba a enfrentar a Akira, era contra Ryuko Matoi de Kill la Kill, pero resultó que la mejor hazaña de Matoi era un cálculo con resultados muy inflados de una proeza que visualmente no era ni la tercera parte de lo que daban las matemáticas. La idea era genial, o al menos a mí me agradaba bastante, pues básicamente son dos personajes muy parecidos, por ejemplo, ambos eran estudiantes que querían terminar con un complot mundial, eran badas, y para rematar, ninguno era humano, ambos pertenecían a razas distintas. En el caso de Ryuko, era una mezcla de dos especies diferentes. Pero en fin, me voy a tener que reservar a Ryuko para alguna otra ocasión. Tal vez cuando encuentre un personaje a su medida la utilice en un versus. Sin más rellenuto que añadir, los dejo con el video. El personaje a presentar es el protagonista de Kongo Banchou, el manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki antes de iniciar su obra más reconocida, Nanatsu no Taizai. Es un manga muy bueno, en lo personal se lo recomiendo a todo aquel que esté decepcionado con las recientes sagas malardas de Nanatsu. Tiene personajes bastante interesantes, y uno de ellos es Akira Kongo, quien busca frustrar el proyecto de 23 distritos que involucra a los Banchou de cada distrito de Tokio en una lucha sin cuartel por el derecho a controlar Japón. Esta especie de Celtris mamado resultado de hacer la fusión con Yotaro, es extremadamente fuerte, y tiene una gran cantidad de hazañas que lo demuestran. Solo en el primer capítulo vemos cómo su enorme cuerpo se vio inmutable ante una lluvia de vigas de acero, y utilizando una de estas vigas como si fuera una jabalina, la lanzó sobre Hinako evitando que resultara aplastada. Levantó un automóvil con un solo brazo, y podía caminar tranquilamente con él sobre su hombro. Se adentró en el interior de la oficina de sindicatos Yakuza y se enfrentó al teniente. Luego del primer ataque, arrancó la punta de la katana, y tras recibir una serie consecutiva de golpes con sus dedos rompió la espada hasta casi dejar solo el mango de la misma. Más adelante vencería al teniente Yakuza de un solo golpe, dejándolo incrustado en el suelo del lugar. Solo su cabeza es capaz de agollar acero y concreto fácilmente. Sus golpes generan expansiones de aire capaz de someter a sus enemigos sin siquiera tocarlos. En una ocasión venció a un gigante llamado Seitaka, utilizando a su compañero Kongara. Este Banchou comparado con los edificios cercanos medía 2 pisos de altitud, y a pesar de ello, Akira lo mandó a volar sin muchos inconvenientes. Puede arrancar árboles, columnas de luz, y levantar rocas enormes, y utilizarlas como armas y proyectiles. Mediante su martillo doble movió una enorme estatua de Buda. Se enfrentó a Gouriki Banchou, siendo capaz de bloquear la potencia de sus gigantescas armas. Gouriki casualmente podía dejar enormes cráteres en calles, y a pesar de ello Akira contuvo sus ataques más poderosos. No solo eso, Akira se estaba conteniendo, tal y como Gouriki explicó luego de ser derrotada, él no iba con todas sus fuerzas ya que probablemente la habría matado. De ahí que haya destruido sus armas sin muchos inconvenientes. Gouriki fue capaz de pescar a una vara Banchou, un megalodonte, una especie de tiburón que supuestamente se encontraba extinto hace 20.000 años. Esta bestia podía devorar sin muchos problemas el puente en el que se transportaban Akira y sus compañeros. A pesar de ello, Gouriki hizo que se tragara su arma, y luego la arrancó del mar y lo lanzó hacia los cielos al punto de arrojarlo tan alto que simplemente se perdió a la vista. Al llegar a la isla dieron con el enorme tiburón incrustado en la entrada de la ciudad. Fácilmente tenía el tamaño de un edificio. En una ocasión detuvo la caída de un helicóptero, y con sus dientes frenó las hélices que se encontraban aún en movimiento. Soportó la embestida de un toro cuyo tamaño era mayor al de un granero, y eventualmente logró ganarle en fuerza arrojándolo por los aires. Para él atravesar concreto con sus manos es un chiste de mal gusto, de hecho, en una ocasión, solo con sus dedos hizo una escultura en una pared. Su cuerpo es extremadamente resistente, al punto de soportar una explosión capaz de destruir un aula entera y levantarse solo con los ojos dañados por el humo. Más adelante, aún aturdido por la explosión, resistió ser embestido por un camión que quedó hecho trizas tras colisionar con su cuerpo. Soportó una serie de latigazos sin el menor inconveniente. La idea de Ikkyo Banchou era torturarlo dándole 100 latigazos, sin embargo, para la mala suerte de Ikkyo, el látigo se rompió antes de ello.
Más adelante se tanqueó el golpe de lleno de una bola de demolición, y con sus músculos la hizo rebotar destruyendo en el proceso la enorme máquina. Mientras se encontraba a punto de luchar contra Bakunetsu Banchou, la base empezó a colapsar, pues el volcán en la que se hallaba situada estaba activo. Akira y Bakunetsu sobrevivieron al colapso de la base y soportaron parte de la erupción, para luego salir de entre los escombros y continuar la lucha postergada. Mientras peleaban soportaron los misiles proyectados por las fuerzas de autodefensa de Japón que justo en el preciso momento de la pelea, se encontraban en simulacro, dado a que esa base servía para aprender tácticas y tener efectividad en caso de emergencias o desarrollarse una guerra. El fuego de las explosiones era incapaz de despeinar a los dos monstruos combatiendo, que parecían no darse cuenta de que se encontraban siendo bombardeados. Akira podía contener los golpes más poderosos de Bakunetsu Banchou fácilmente, y se tanqueó un misilazo en toda la cara, luego de que Bakunetsu atrapara uno de los proyectiles y se lo arrojara redireccionándolo hacia él. Todo esto lo logró antes de ponerse serio. La realidad es que Akira hasta ese punto nunca había mostrado un indicio de su verdadero poder, lo cual se apoya más adelante, viendo como de un solo puñetazo dejó un enorme hueco en los pectorales de Bakunetsu, haciéndolo vomitar sangre, y explicando que sus puños dañan más que un misil. Mediante el martillo doble le causó un daño masivo y la expansión subsiguiente devastó un sector considerable del ambiente. Aun cuando Bakunetsu fue capaz de resistirlo, Akira canceló su Direct Rock Burst Attack, mediante el Weak Trailer. Si bien Bakunetsu decía que podía seguir luchando, lo cierto es que la sola presión que imponía a Akira lo estaba haciendo retroceder instintivamente, sin que él se diera cuenta de ello. Más adelante se enfrentaría a Machin Banchou. Tras recuperarse de su primer pelea, reapareció en el campo de batalla, generando un terremoto con solo caminar. Semejante temblor estaba afectando múltiples edificios. Al presentarse delante de Machin Banchou destrozó parte de uno de estos edificios solo caminando a través de él. Había aumentado sus poderes desde la última pelea, tanto que los puñetazos de Machin rebotaban en el cuerpo de Akira, en tanto al disponer del martillo doble podía mandarlo a volar fácilmente. Su gran resistencia le permitió tolerar de lleno el daño del puño de asalto de Machin Banchou sin ningún problema, además de chocar de frente con el androide a plena potencia, e incluso llegó a ponerlo contra las cuerdas a puros puñetazos. Aguantó el Riot Piercer, un rayo de descarga eléctrica de 2 millones de voltios. Más adelante soportaría el Riot Hall, y una embestida que partió en dos el edificio detrás suyo. Machin Banchou era sin duda terriblemente poderoso, y esto se debía principalmente a que fue creado usando el poder de su hermano, Takeshi Kongou, como base. Debido a ello, Akira tuvo que recurrir a una habilidad que desarrolló exclusivamente para derrotar a su hermano. Es en ese momento cuando entra en juego, y despliega la forma denominada modo violento. Su cuerpo se vuelve oscuro como el acero, y sus músculos crecen abruptamente. Su tamaño no es lo único que aumenta, su fuerza se eleva a límites insospechados, al punto de mandar a volar a Machin Banchou de un golpe random. La computadora de Machin llegó a calcular la fuerza de semejante golpe con un poder de ataque de 37 toneladas, cerca de 31 veces el poder del martillo doble. Los ataques de Machin Banchou no surtían ahora ningún efecto. Tras liberar su modo violento, tenía un poder con creces superior al del androide que sin poder reaccionar se veía sometido ante sus golpes. Dañó el 68% de su cuerpo, y al utilizar el martillo doble en esta forma, fue capaz de destrozar el 95% haciendo imposible para Machin Banchou continuar la batalla. No obstante, cuando parecía que la pelea había finalizado, tras contemplar la derrota de su creación, el Dr. Kajimiya decidió poner en marcha su plan de contingencia. Acabar por él mismo a Kongou Banchou. El edificio en donde se encontraba el laboratorio de Kajimiya se transformó en un robot gigante tan grande como múltiples edificios. Por su parte, a pesar de estar agotado tras utilizar el modo violento, Akira se levantó sin dudarlo para combatir al arma definitiva de Kajimiya, al darse cuenta de que este había secuestrado a Tsukimi. Luego de ser atrapado por el inmenso robot, despertó su modo violento y destrozó por completo la mano de la gigantesca máquina al liberarse a pesar de que lo estaba sujetando con una fuerza mayor a 80 toneladas. Finalmente, lo partió en dos de un solo puñetazo. En sagas posteriores, mediante el modo violento sobrevivió a una caída de 200 metros de altura, y eventualmente, por medio del martillo doble abrió una enorme grieta para pasar a través de una montaña de escombros que abarcaba fácilmente múltiples edificios. Más adelante se enfrentaría a Haka y Banchou.
el arma del extinto ejército japonés, hecho a partir de las células del Kongou Banchou original. Kongou Kai. Originalmente el plan era colocarlo en un misil intercontinental y activarlo una vez este llegara a América el día 20 de julio de 1945, pero por desgracia, luego de que fuera completado, Hakai Banchou se enfureció y masacró 8.503 islotes, y destruyó 7 ciudades y pueblos. La historia relata que el propio Kai Banchou, el abuelo de Akira, tuvo que sacrificarse para detenerlo. Sujetó con todas sus fuerzas a Hakai Banchou y luego con la ayuda de su hijo, el padre de Akira, fue sellado bajo cientos de toneladas de roca. Hakai Banchou de manera casual, destruyó una flota de helicópteros apaches después de resultar ileso posterior a un mortal asalto. Ni siquiera Gouriki Banchou podía hacerle un rasguño, limitándose solo a derrotarla con un solo dedo. A pesar de ello, Akira al recuperarse de la paliza que Hakai le había propinado al principio, aumentó su poder al punto de entablar un combate directo contra Hakai Banchou de igual a igual. Solo el primer golpe que efectuaron estremeció la isla Mugenjima en la que se encontraban combatiendo, que tenía alrededor de 13 kilómetros de ancho y 10 de largo. Intercambió golpes de manera uniforme con el Kongou artificial, y tras recuperarse de las heridas que había recibido en sus piernas, despertó el modo violento y con su martillo doble desintegró por completo el cuerpo de Hakai Banchou. Para este punto fácilmente Akira debería poder bajarse un pueblo de tamaño promedio sin mucho esfuerzo. Tras derrotar a Hakai Banchou, su hermano decidió por él mismo llevar a cabo el plan de conquistar Japón y el mundo. Le declaró la guerra a Akira causando una serie de atentados para intimidarlo. Hizo estallar la torre de Tokio, provocando una serie de incendios y destrozos en el lugar. Akira de un puñetazo rompió todas las tuberías debajo de la tierra de una vez, para de esa forma apagar el incendio. ¿Pero qué es lo que hace a Akira un ser tan poderoso? Resulta que esta inconmensurable fuerza está incrustada en el ADN de su familia. Son una raza completamente distinta a los humanos. A pesar de ser similar en cuanto a aspecto físico a los demás mamíferos, son un tipo de vida completamente diferente. No se sabe cuándo, dónde y cómo ellos fueron creados, pero aparentemente han existido incluso en la era de los dinosaurios. Su raza, al igual que nosotros domesticamos a los perros y los gatos para que sean nuestras mascotas, los Kongou prehistóricos tenían como mascota Tyrannosaurus Rex. A lo largo de la historia del mundo, cientos de miles de especies dentro de la cadena alimenticia sucumbieron ante la supremacía de la evolución. Pero en 4,6 billones de años, a diferencia de las distintas especies, los Kongou continuaron en el top de la cadena alimenticia y se negaron a adaptarse a los cambios ambientales. Se dice que los ancestros de Akira sellaron su gen evolutivo para poder coexistir con el resto de las especies de la Tierra. Su evolución, su forma verdadera, es algo que trasciende cualquier otra forma de vida en el planeta. Un indicio de esta forma, la mostraría luego de recibir una dosis de la droga que su hermano había tomado para despertar nuevamente sus genes evolutivos. Al ser abierta la puerta a la evolución final, su cuerpo irradiaba una energía que por palabras de Machin Banchou, era similar a la de una reacción de fusión nuclear. Semejante poder hizo que con una expansión energética incluso los reyes celestiales fueran despedidos por los aires, y se mostraran asombrados de tal energía. Más espectacular se vuelve esta hazaña, al descubrir que solo uno de los reyes celestiales podía contener la fuerza del martillo doble al emplear el modo violento fácilmente, aludiendo que ese nivel de fuerza, tan solo era la mitad del poder que tenía uno de los 4 reyes. Despertó un modo con un poder abrumador, pero no se trataba de la forma verdadera de los Kongou, era más bien una forma incompleta. Si bien era más fuerte que el modo violento, no se le acercaba ni en sueños a sus máximas capacidades. No obstante, semejante poder obligó a Gokuro a recurrir a su técnica denominada asesino de Kongous. Con esta técnica es capaz de reconstruir las células descompuestas causando el rejuvenecimiento de las mismas. Activa los cronos temporalmente causando el rejuvenecimiento del cuerpo. Solo regresando a Akira a cuando era un niño fueron capaz de evitar un daño mayor. Entonces, tanto en su forma base, como al disponer de su modo violento y su estado incompleto, debería poder bajarse fácilmente un pueblo. Tras despertar su forma verdadera, Akira adquiere un poder descomunal. Su apariencia no cambia demasiado, sin embargo, su tamaño aumenta al punto de empañar edificios enteros. En esta forma luchó contra su hermano Takeshi que había despertado una transformación similar. Mientras estaba despertando su forma verdadera, Takeshi estaba ocasionando terremotos por toda la ciudad.
Su tamaño aumentó hasta fácilmente alcanzar 300 metros de altura y con solo dar un simple paso, generó una serie de terremotos y tsunamis en las costas de todos los países vecinos de Japón. La magnitud más alta registrada era de 11,7 grados. Solo al iniciar la batalla, la colisión de ambos martillos dobles, devastó por completo la ciudad, y generó una expansión de energía capaz de perturbar los cielos. Provocó un temblor alrededor de todo el planeta y la onda de fuerza era visible desde el espacio exterior. Un satélite mostró cómo Japón había sido fragmentado tras la colisión, y enormes montañas sucumbían ante los terremotos y tsunamis alrededor del globo. Resistió un golpe de Takeshi que lo mandó a volar fuera de la ciudad a una velocidad de 7,7 kilómetros por segundo. Eventualmente cayó de nuevo en el campo de batalla, aunque con graves daños con fuerzas suficientes para oponer resistencia. Su hermano comenzó a usar su cuerpo como trapo de piso, y a pesar del daño que generaban las colisiones contra el suelo, Akira podía seguir luchando. Detuvo una de sus patadas en pleno proceso y de un puñetazo logró hacerlo sangrar. Más adelante, efectuó un golpe que hizo que Takeshi diera la vuelta al mundo en pocos segundos. Finalmente, mediante el martillo doble sería capaz de vencerlo de manera definitiva. Sin embargo, el daño que le habían causado a la Tierra era enorme. Huracanes, tsunamis, terremotos, habían reactivado volcanes dormidos, causando erupciones por todo el globo. La Tierra estaba a punto de explotar producto de semejante pelea. Habían causado cambios en el núcleo de la Tierra y pronto el planeta se convertiría en polvo en el vasto universo. Para evitar la destrucción de la Tierra y revertir la anormalidad en el núcleo, Akira tuvo que adentrarse en el interior del planeta, soportando las altas temperaturas y al final, mediante el martillo doble, evitó la destrucción de la Tierra. Aunque todos lo creían muerto, en el último capítulo Akira regresa sano y salvo luego de recuperarse. En resumen, al emplear su forma gigante, fácilmente debería entrar en una talla multicontinental. En el apartado de velocidad, al igual que con su poder, Akira ha mostrado una gran cantidad de proezas. Era lo suficientemente rápido como para correr sobre el agua. Burló en numerosas ocasiones la reacción de Bakunetsu Banchou, que incluso de espaldas podía atrapar misiles en pleno viaje. Viéndose incapaz de derrotar a Akira, Bakunetsu activó, y luego se tragó una pequeña bomba especial, cuyo poder iba a destruir completamente cualquier cosa en un radio de 1 kilómetro. La bomba iba a explotar en 7 segundos, sin embargo, Akira en menos tiempo aún, de un feroz puñetazo lo hizo vomitarla y más tarde, de una patada antes de que explotara la lanzó lo suficientemente lejos para que la explosión no alcance a sus compañeros. Se ha visto capaz de esquivar misiles sin muchos problemas, y en una ocasión esquivó el Lightning Fist del Banchou Máquina, e incluso pudo burlar su reacción y entablar un combate directo. Con esta habilidad Machin Banchou podía lanzar su puño a velocidades altísimas, capaz de atravesar distancias enormes instantáneamente. Mediante el modo violento es superior en términos de velocidad a Machin Banchou, que acabó con un enjambre de enemigos en pocos segundos. Eventualmente interceptó a uno de estos sujetos al emplear su Lightning Fist mientras se encontraba en movimiento sin muchos problemas. Los artefactos que utilizaban para volar estos sujetos le permitían recorrer distancias enormes como atravesar ciudades enteras en pocos segundos. Sin embargo, sus mejores hazañas de velocidad las demostraría en su verdadera forma. A pesar de su enorme tamaño, tenía la suficiente velocidad para combatir contra su hermano Takeshi, que de un puñetazo lo hizo volar varios kilómetros. Más tarde, de un ataque hizo que Nippon Banchou diera la vuelta al mundo en unos cuantos segundos. Más adelante, llegó al centro de la Tierra en un tiempo relativamente corto. Para este punto, sin muchos problemas debería tener una velocidad masivamente hipersónica, superando la velocidad del rayo fácilmente. Otras características a mencionar son su capacidad de aumentar su tamaño. Puede hacer crecer sus músculos para aumentar su fuerza, y es capaz de crecer hasta 300 metros de altura. Tiene una regeneración bastante buena. Curó su brazo roto, sus ojos cegados y otras lesiones mientras permanecía inmóvil aguantando ataques continuos de Ikkyo Banchou. También regresó de la muerte después de que un puño le atravesara completamente el pecho y su corazón se había detenido por más de 24 horas. Sin lugar a dudas, un personaje de lo más roto. Bueno chavales, antes de retirarme, recordando que cada 1000 nuevos suscriptores siempre acostumbro a mandar saludos como agradecimiento, esta vez no será la excepción.
Para no romper con el hábito, conmemorando que ya superamos los 7000 suscriptores, le mando un saludo a Darkar, Pablito Enciso, Kaiser, o Masachan para los amigos, el Gaince, a Canon, el Emo, a quien le deseamos una pronta intervención militar de Trump a Venezuela, para que saquen a Maduro del poder y pueda acceder a un internet como la gente, que se lo merece. Besitos para él. A Roland Worldbreaker, Gabriel Benítez, Bastián Almonecid Lagos, a Loquendero Loquillo, Metal Fallen, Andrés Valverde, Dante, el Jijinka M, Zen Extranger, el Calabozo del Androide, a mi besto friend Shizato, y a todos estos que comentaron acá y a los que no pudieron hacerlo ya que avisé con poco tiempo. Me disculpo por eso, pero no se preocupen, que si el canal sigue creciendo como lo está haciendo, dentro de poco estaré mandando saludos nuevamente XD. Sin mucho más que añadir, paso a retirarme. Espero les haya gustado, y será hasta la próxima. Adiós.